Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito sobre lo mismo que estábamos estudiando en la clase pasada, la distancia entre dos puntos. Pero esta vez le vamos a dar otra utilidad. Este señor que ustedes ven aquí, ese señor se llamó Herón de Alejandría. Él era un matemático griego que hizo importantes aportes, no muy significativos, pero hizo sus aportes a lo que es la matemática como la conocemos. Una de las fórmulas más famosas de este señor es el cálculo de el área de triángulo por medio de la longitud de sus lados. Entonces, hay una fórmula que tiene su nombre y es la fórmula de Herón. Entonces, en este caso, esto que ustedes ven aquí es un triángulo cuyos vértices son A, B y C, y cuyos lados son el lado A, el lado B y el lado C. No vayan a confundir vértice con lado. Las letras grandes son los vértices, es decir, ese puntico ahí. Este es C, eso es C. Y todo esto de aquí hasta aquí es la C minúscula. Entonces, cuando yo hable de lado, me voy a referir a las letras minúsculas. Entonces, la fórmula de Herón dice así como aparece aquí. Si usted tiene un triángulo y conoce la longitud de sus lados, usted puede con esta fórmula calcular el área de ese triángulo, en donde S es la suma de los perímetros dividido entre 2. Entonces tengo los lados, el lado A, lado B y el lado C. Sumo esos tres lados y lo divido entre 2. Luego que yo hago eso, voy a tener que S lo voy a colocar dentro de la raíz, así como lo ven aquí. Aquí está nuevamente S que va a multiplicar. Fíjense que en este primer paréntesis está esta S restándose con la longitud del lado A. Esta misma S restándose con la longitud del lado B. Y esta S se está restando con la longitud del lado C. Entonces, aquí lo que hay que hacer son dos cosas. Número 1, buscar a S. Número 2, utilizar la fórmula de Herón. Cuando yo hago eso, con esa fórmula, yo voy a calcular el área de ese triángulo. Ya el área del triángulo no lo vamos a calcular de momento como nosotros hacíamos antes, que era base por altura entre 2. En este caso lo vamos a calcular con la fórmula de Herón. Cuando yo le pido a ustedes que me calculen el área del triángulo con la fórmula de Herón, es de esta forma que lo van a hacer. S es la suma de los tres lados dividido entre 2. Se lo voy a poner aquí, mira, de paso 1. Se busca el perímetro. Ya va. Vamos a hacer esto así, mira, de paso 1 se busca el perímetro. Se divide el perímetro entre 2. Paso 3. Se usa la fórmula de Herón. La fórmula de la distancia, nosotros vamos a calcular la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3.
Aunque la distancia 2 y la distancia 3 yo creo que está fácil de calcular. ¿Cuánto mediría la distancia 2? Si yo hago un zoom. No, vamos a ver. Mira para acá. Mira aquí. La distancia 2, en este caso, fíjense, recuerden, cada cuadrito es una unidad. Entonces aquí hay un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos. Entonces la distancia 2 va a medir la distancia 4. Entonces cuando es así, cuando es horizontal o vertical, no hace falta utilizar la fórmula de la distancia. Aquí lo hacemos directo. Entonces esta distancia va a ser 4. Aquí hay 1, 2 y 3. Muy bien, Juan Diego, hay 3 cuadros. Por lo tanto, la distancia 3 va a ser igual a 3. Ahora, la distancia 1, sí la tenemos que calcular utilizando la fórmula de la distancia. ¿Cuál sería la coordenada del punto A? La coordenada del punto A, ¿cuál sería? 2 en X y 2 en Y. La coordenada del punto B. Coordenada del punto B, ¿cuál sería? Aquí. 6 en X y 5 en Y. Pero yo hice zoom. Entonces sería 5, perdón, sería 6, 5. Ese sería el punto. Entonces, x1 sería 2, menos x2. x2 sería 6 al cuadrado, más y1. ¿Cuánto vale y1? 2. Menos y2. ¿Cuánto vale y2? y2, ¿cuánto vale? y2 vale 5. Eso al cuadrado. Entonces, la distancia 1 va a ser igual raíz 2, aquí sería menos 4 al cuadrado, más igual y la raíz de 25 es 5. Entonces ya tengo que mi distancia 1 es 5. Ahora ya yo tengo todas las distancias. Al tener todas las distancias, entonces voy a aplicar los pasos que yo tengo aquí. Fíjense aquí del lado derecho. Paso 1, se busca el perímetro. Entonces vamos a buscar el perímetro. Perímetro va a ser igual a distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. Es decir, la distancia 1 es 5 más la distancia 2 que es 4 más la distancia 3 que es 3. Entonces aquí 5 más 4, 9 y 9 más 3 me va a dar 12. Entonces ahí ya tengo mi perímetro. Entonces S va a ser igual a 12 entre 2. Y eso es 6. Y ahí tengo entonces que S es igual
a 6. Eso es ese. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Segundo paso, aquí. Segundo paso, se divide el perímetro entre 2, ya lo hice. Tercer paso, se usa la fórmula de Herón. Aquí está la fórmula de Herón. Y empiezo aquí. Lo voy a hacer por aquí, por ese cuadro. La fórmula de Herón. Área es igual a la raíz cuadrada de S. Aquí, S. Pero la S vale 6. Entonces voy a colocar 6. Viene un paréntesis. Viene otra vez S. Y la S es 6. Menos. Aquí menos A. La A sería del primer lado. El primer lado pudiéramos decir que es 5. Entonces vamos a poner aquí. Aquí vamos a colocar 5. Entonces el lado A sería 5. Entonces aquí sería 5. Paréntesis. Ahora viene. Otra vez. Paréntesis. S menos B. B, vamos a decir que B es 4. Entonces, 6 menos 4, paréntesis. Y menos C, que menos C sería 3. Entonces sería 6 menos 3. Y ahora lo que tengo que hacer es resolver eso que está dentro de esa raíz. Primero lo que está dentro de los paréntesis. Cuando yo resuelvo lo que está primero lo que está dentro de los paréntesis va a tener 6 aquí. 6 menos 5 me va a dar 1. Aquí 6 menos 4 me va a dar 2. Y aquí 6 menos 3 me va a dar 3. Y ahora resuelvo lo que está adentro. Aquí me va a quedar 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Y 6 por 6, 36. Entonces la raíz de 36 me va a dar 6. Por lo tanto, voy a subir esto un poco. Por lo tanto, el área va a ser igual a 6. Y aquí vamos a colocar como las áreas vienen expresadas en unidades al cuadrado. Aquí voy a colocar U cuadrado. Aquí yo también tengo que poner U. Cuando busco el perímetro, coloco U. Y cuando busco el área, U cuadrado. Porque el área se mide en unidades al cuadrado. Es decir, metro cuadrado, centímetro cuadrado, kilómetro cuadrado. U al cuadrado. Cuando es área. Cuando es perímetro, fíjense que aquí yo le puse una U. Porque esto no es área. Eso es longitud. Cuando es longitud, utilizo solamente U. Cuando es área, U cuadrado. Pongo el 2 ahí. Tenemos un triángulo. Y sabemos que un triángulo, ¿cuántos ángulos tiene? 3. Este sería el ángulo, vamos a llamar este el ángulo alfa. O también puede ser 1 también. A este lo vamos a llamar el ángulo beta. Y a este lo voy a llamar el ángulo gamma. Son tres nada más.
Entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a dar igual a 180. Eso quiere decir que si yo sumo alfa más beta más gamma, eso va a ser igual a 180 grados. Eso, fíjense en ese caso, me están diciendo, halla el valor del ángulo desconocido en el siguiente triángulo. ¿No se ve? Le voy a hacer un zoom. Yo quiero saber cuánto vale X. Fíjense que aquí tengo esto. Tengo esto. Quiero saber cuánto vale X. ¿Cómo? Fíjense cómo se hace este ejercicio. Usted siempre va a decir que la suma de los tres ángulos va a ser igual a 180. Es decir, 63.2 más 36.59 más X, eso tiene que ser igual a ¿qué? 180. Ya va. ¡Ey! Muy bien. Este ejercicio, porque ya va, pero este es el primer ejercicio. Este es el primer ejercicio, por eso que lo puse fácil. Ustedes lo ven así, porque obviamente que es así como ustedes me están diciendo. Pero yo lo que veo, lo que quiero que ustedes vean es el procedimiento. Entonces aquí, vamos a buscar aquí. Tiene una calculadora, mira, a ver. ¿Dónde está la calculadora aquí? Aquí. Oye, yo tengo una aquí. Mírala ahí. Entonces sumamos 63.2 más 36.59. Eso da 99.79 igual a 180. Recuerden que aquí tengo una ecuación y ahora yo voy a despejar la X. Recuerden que para despejar la X, el 99.79 pasa restando. Entonces me va a quedar X igual 180 menos 180 menos 99.79. Entonces, a esto le resto. Ya. A esto le voy a restar 180 aquí 180 menos 99.79 me va a dar 80 puntos. Entonces X es igual a 80.21 grados. Entonces el ángulo desconocido, acuérdate, los ángulos se miden en grados. El ángulo desconocido sería entonces 80. Exacto. La suma de los ángulos es igual a 180. En este caso, ¿este ángulo cuál es? X. ¿Este ángulo cuál es? Y este ángulo es X. Entonces, bueno, yo voy a decir
x más 2x más x es igual a 180 grados. Ahora, cuando yo tengo tantas x aquí, así que, ¿qué tengo que hacer? ¿Aquí qué voy a hacer? No. Reducción, señores, reducción. ¿Se acuerdan de eso? Reducir. No, se reducen las x. Cuando yo reduzco la x, ¿qué me va a quedar? X, no, ese es cuando se multiplica, aquí. X más 2x, ¿cuánto me da? ¿Cómo que 2x? ¿Cuál es el coeficiente de esta x? A ver, amigo, aquí, ¿cuál es este coeficiente? El coeficiente de esta x, ¿cuánto vale? 1, exacto, 1. Cuando no tiene coeficiente vale 1. Entonces aquí me va a dar x más 2x me va a dar. Y 3x más x. Entonces aquí me va a dar 4x. Igual a 180 grados. ¿Cómo despejo la x ahora? X va a ser igual a ¿qué? 180 entre 4. ¿Y 180 entre 4 cuánto es? 45. Entonces, si x vale 45, entonces ¿cuánto mide este ángulo? ¿Y ese? ¿Y ese? Sí, aquí dice x. Exacto, ese 90, porque sería 2 por x. Entonces aquí va a ser 45, aquí 45, y aquí 2 por 45 me va a dar 90. Y la suma de esos tres me da 180.